Hola a todos, mi nombre es Jesús Granero, y voy a compartirles mi vida a través de la discapacidad. La idea de este canal es poder ofrecer una alternativa, un punto de vista diferente de lo que es vivir con una discapacidad y a la vez compartir con vosotros mi experiencia personal. ¿Ok? Vamos a empezar. Cuando tenía 6 años yo vivía en el sur de Argentina, en la isla de Tierra del Fuego, Río Grande más precisamente, y recuerdo que por aquel entonces los autobuses podían circular con las puertas de adelante abiertas. En mi caso, lo que pasó fue que el chofer se pasó de parada, ¿sí? Siguió derecho, por lo que sea, y parece que cuando yo le repetí que paré, el muchacho frenó de golpe. Por la inercia, mi cuerpo fue despedido hacia adelante y me absorbió con las ruedas de atrás. Lo dictó una vuelta completa, me agarró la pierna izquierda y luego me expulsó. De esto yo recuerdo por fotos, sinceramente, porque perdí la memoria, entonces no me acuerdo prácticamente nada. Sí me acuerdo de estar tirado en el suelo, sujetándome la pierna, viendo cómo se iba poniendo roja. Más adelante me recuerdo en el hospital, tengo un vago recuerdo, y luego me recuerdo en una ambulancia cerca de un avión. Para cuando desperté, el avión estaba sobrevolando Buenos Aires. ¿Qué pasó en el medio? En Tierra del Fuego me hicieron una reconstrucción de la pierna, del pantalón agarraron lo que se podía salvar y me lo cosieron. Me enviaron a Buenos Aires con la intención de amputar la pierna izquierda, desde la rodilla para abajo. En Buenos Aires, bueno, un tío mío le sugiere a mis padres que intenten recuperar la pierna, que intenten salvarla. La verdad que yo estoy muy agradecido no solo a mi tío, sino también a mis padres por haber tenido el valor de haber tomado la decisión. Por parte del hospital, ellos optaron por la solución más fácil, que es la amputación. ¿Por qué? Porque con la amputación se podían haber evitado un montón de problemas. Y bueno, el hospital les dio a mis padres un documento que ellos tuvieron que firmar en el que el hospital se desligaba de responsabilidades si yo fallecía por no haberme amputado la pierna. Mis padres asumieron el riesgo y bueno, esto pasó un 10 de noviembre y hasta el 20 de diciembre estuve ingresado. Dentro de esos 40 días tuve 7 intervenciones, de las cuales una fue de emergencia. ¿Qué es lo que me hicieron? Bueno, se trataba de salvarme la pierna, como sea. Me hicieron injertos, me sacaron de las dos piernas, de los muslos de las dos piernas, me sacaron piel para injertar en la pierna izquierda. De la pierna izquierda solo se salvó una parte, tengo una parte en la pantorrilla que está bien, normal, digamos, y el pie que se salvó gracias a la calidad del calzado que llevaba puesto ese día, gracias al zapato, porque de hecho en la pierna se nota como la forma de un zapato, o sea, el calzado me salvó el pie, si no otra hubiera sido la historia, eso es así. Estuve a punto de quedar con la pierna paralizada. Recuerdo un domingo a la mañana con un dolor agudo muy fuerte, dolor que suelo tener de vez en cuando me esfuerzo mucho, en momentos de mucha tensión. Es un dolor que me dobla los dedos, por así decirlo, perdonad que, o sea, es la manera más fácil de poder explicarlo, y me paraliza mucho, me paraliza la pierna. A día de hoy tengo como un dolor que dura unos segundos, 5, 10, 15 segundos, pero luego ese dolor tiene un eco, que el eco es más doloroso que el dolor en sí, porque el eco dura mucho más tiempo. Y eso me molesta mucho más que el dolor mismo. El dolor es como una cosa muy aguda en un momento, pero luego la sensación se queda. Bueno, a mí me trataban junto con los quemados, porque aparentemente parece una quemadura, sin embargo no lo es. Entonces yo compartí sala con un montón de niños quemados, estaba en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Crecí ahí, porque es que una parte importante de mi vida pasó en ese hospital. Y he visto de todo, sinceramente.
he visto de todo. Momentos buenos no sé si los hubo. Sí aprendí a jugar a las damas, aprendí a jugar a la casita robada, aprendí a jugar a la escoba al 15, era lo que se podía hacer, ¿no? No había videojuegos tampoco, no había. Era una vida muy, muy diferente a la que hay hoy. He visto a niños entrar a la sala de quirófanos y no volver a verlos salir. O sea, he visto bastantes cosas. ¿Ok? Voy contando un poco cronológicamente. Yo había un... Bueno, luego vuelvo ahí. Una vez me dan de alta el 20 de diciembre porque yo no quería pasar mi cumpleaños en el hospital. Afortunadamente nos podíamos permitir hacer una especie de hospital de campaña en casa con traslados al hospital 2-3 veces por semana para poder hacerme curaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo que yo tenía era un riesgo de gangrena muy grande porque a la mínima infección podía agarrar una gangrena y si agarraba una gangrena había que amputar. Me tenían que atar las manos de los picores que tenía para que no me rasque y aún atándome las manos me rascaba. Hicieron un arco porque ni siquiera las sábanas podían tocarme la pierna, o sea, era una situación bastante difícil para mí, pero creo que para mis padres también, para mis hermanos también, que tuvieron que estar ahí padeciéndolo, sinceramente. Yo hablo en primera persona, pero a veces nos olvidamos del dolor que puede causar lo nuestro en otra gente, ¿no? En nuestros seres más queridos. Durante este tiempo yo iba camino a la silla de ruedas porque los médicos habían decretado que yo ya no iba a poder volver a caminar. Fueron días bastante difíciles, me tocó jugar sin jugar. Creo que alguno de los que está viendo sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? A ver a los demás moverse y tú en una silla sin poder participar activamente, participando de otra forma. Tuve que aprender de muy pequeño a tratar de controlar los picores. Empecé a leer porque no había mucho para hacer, entonces leía cómics de lo que había, no sé, Condorito, lo que había en ese momento. Lo que había. Me vine a ver a Condorito, pero creo que nunca he leído un Condorito en mi vida. Pero bueno, todo iba camino a la silla de ruedas. Resulta que un día concreto me van a ir a comprar la silla de ruedas. Yo ya lo sabía. Y la noche anterior, esto es muy curioso, porque la noche anterior, yo os explico, yo estaba en una habitación que era la habitación donde dormía mi tía. Había un pasillo luego y este pasillo comunicaba con la cocina de la casa de mi abuela. Estábamos en la casa de mi abuela. Y apenas doblabas el pasillo había un frigorífico, una heladera. Y yo recuerdo que me veía en un sueño sujetándome de la puerta de la heladera. Recuerdo eso. Y en un momento tenemos que esperar a mi padre, era la hora de la siesta. Estaba mi madre y mi abuela en la galería de la casa de mi abuela, en la otra punta de la casa. Yo estaba al fondo, en la habitación. Y la idea era que al momento de regresar mi padre iríamos a comprar la silla de ruedas. Como digo, yo estaba tumbado en la cama y sentí una fuerza dentro mío que me dijo que tenía que hacer realidad el sueño. Como pude, me levanté y me fui sujetando de las paredes hasta llegar a pararme en la puerta de la heladera, tal y como me vi en el sueño. En ese momento, mi pensamiento, con 7 años recién cumplidos, fue: los sueños se hacen realidad. Es una máxima que mantengo hasta el día de hoy. O sea, a lo largo del canal voy a ir compartiendo muchas cosas y vais a entender lo importante que es hacer realidad los sueños. Cuestión que seguí agarrándome de las paredes hasta llegar
al final del salón comedor de la casa de mi abuela, en el fondo estaba mi madre, hacia el fondo estaba mi madre con mi abuela, no sé, hablando. Y cuando me vieron y vinieron hacia mí, yo ya estaba empezando a perder las fuerzas, así que justo llegó mi madre para sujetarme. A partir de ese momento tuve que aprender a caminar otra vez, por segunda vez en la vida. No se compró la silla de ruedas. Fue un milagro. La fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza interior. Tuve que aprender a volver a caminar con todo lo difícil que eso resultaba, porque a la misma vez que tenía que mantener el cuidado del riesgo de gangrena y para que se me cicatrice la piel, porque eso estaba todo en carne viva y tenía que cicatrizarse, tenía que secarse. O sea, era una cosa bastante complicada. A la misma vez, esos músculos se empezaban a mover después de, no sé, casi 2 meses, 2 meses probablemente. Esos músculos se empezaban a mover. Y bueno, como consecuencia del accidente, yo tuve quebradura de pelvis y tobillo de la pierna izquierda, pero al tener la pierna inmóvil durante tanto tiempo, los huesos soldaron bien. Y empecé otra vez a hacer el tratamiento para caminar. Los médicos decían que iba a quedar con una cojera permanente. Afortunadamente, así no fue. Pude volver a caminar. Tuve que, una vez empezaron a secarse las heridas, tenía que llevar una protección especial, ortopédica, ponerme una crema. Era otra parte del proceso. Bastante pesada, por cierto. Esto era en verano. Y cuando ya volví a caminar otra vez, salí a la calle. Por primera vez. Fui a un parque. Y vino la típica señora que seguramente vosotros conoceréis, alguna, y me dijo: ay nene, ¿qué te pasó en la pierna? Y yo la mandé delicadamente de paseo. Creo que fue la primera vez que dije unas malas palabras delante de mis padres. Ya venía con mal carácter de pequeño. Me quedé con dolores permanentes, la verdad, dolores de rodillas permanente. También el accidente me dejó una escoliosis, luego me dejó una hernia. Problemas que se fueron agudizando con el tiempo, hay que ser realistas. Bueno, volví otra vez a hacer una vida medianamente normal, porque hay que decirlo. Volví a hacer una vida medianamente normal. A partir de ese entonces, de esa recuperación milagrosa, seguí, tenía que ir durante muchos años, yo como vivía en Tierra del Fuego, al sur de Argentina, viajaba en el verano y en el invierno a Buenos Aires para hacer los controles, donde se me hacía un seguimiento. Quedé con traumas, lógicamente quedé con traumas. Durante mucho tiempo yo no me atrevía a volver a subir un autobús. De hecho, una vez subí al mismo autobús en el que tuve el accidente. O sea, muy curioso. Yo recuerdo que era un sábado y volvía de la fiesta de cumpleaños de un compañero de cole. Y subí al mismo autobús. Todavía lo tengo ahí. ¿Qué tengo para decir? Bueno, respecto al chofer de autobús, voy a decir una cosa y me voy a adelantar muchísimo en el tiempo. Pero si me estás viendo, gracias. Te perdono. Si es que hay algo que perdonar. Eso por un lado. Como decía, mi vida estuvo muy limitada. Yo no volví a hacer deportes durante muchos años. Sí, podía jugar al fútbol en mi casa con mis amigos que sabían lo que yo tenía
y manteniendo una serie de precauciones, con muchas limitaciones. Yo no me puedo golpear, es el día de hoy, yo no me puedo golpear, y para hacer un montón de actividades tengo que pensar muchísimo qué paso voy a dar y evaluar un montón de riesgos. O sea, a día de hoy el desgaste mental que tiene también es un desgaste muy grande. ¿Ok? Entonces, decía, aún así tuve una vida no cómoda, no cómoda, donde el ritmo que había en mi casa, y quiero decir que yo no guardo ningún tipo de rencor ni nada, pero no tuve la contención que necesitaba para el problema que yo tengo. Esto son cosas que uno se da cuenta de adulto, ¿vale? Mis padres no me han consentido nada, y lo único que me han consentido ha sido lo que yo más necesité. Es curioso esto que voy a decir, porque como digo, yo no tuve los cuidados necesarios, pero hubo una sola cosa que yo necesité realmente y luego me di cuenta con el paso del tiempo, que era hacer natación. Cualquiera de nosotros que tenga una discapacidad conoce lo que es el peso del ojo de la gente. A mí esa es primera experiencia con esa mujer, con esa señora en ese parque, me marcó muchísimo porque aprendí lo que es el peso del ojo de la gente. Y el peso del ojo de la gente, creo que el que tiene una discapacidad, el que tiene algo, sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces yo sentí un complejo muy grande de que me miraran la pierna, y por eso no hice natación. Las consecuencias de eso las empecé a ver con el tiempo. O sea, si hay alguien que tiene una situación parecida y le puede valer mi experiencia y le puede valer mi consejo, hazlo. Porque realmente hay cosas que son más importantes que los complejos. Y el tiempo y la vida luego te lo van demostrando. Como decía, yo no tuve los cuidados que necesité tener, y eso me llevó a que no podía tampoco expresar mi dolor. Y cuando digo dolor me refiero a dolor físico. Y yo decía que me dolía, nadie me cree. Y yo decía tal cosa, no me creían. Entonces, esto no sé si lo dije antes, yo tengo dolores permanentes, yo vivo con dolor. Yo no conozco un día de mi vida sin dolor. Tengo dolores de piernas, normalmente en las rodillas, en la espalda, sobre todo en la zona de la hernia. Y no sé lo que es un día sin dolor. Lo desconozco. ¿Te acostumbras a vivir con dolor? Sí. Sí, es posible acostumbrarse a vivir con dolor. Me ha llevado a un punto en el que perdí conciencia, perdí noción de lo que realmente tenía. El no poder expresar en mi casa qué era lo que me pasaba, qué sentía, qué tenía. Perdí la noción. Y a la vez me vi obligado a satisfacer expectativas que no eran mías. Entonces, yo vengo de un país donde en aquel momento la mentalidad era bastante atrasada, donde estaba ese mensaje de tú eres hombre y porque eres hombre tienes que trabajar de lo que sea. Y así es como también trabajaba matándome, dejándome la espalda, descargando camiones, cargando camiones, haciendo pesos, haciendo fuerzas, haciendo un montón de cosas que mi cuerpo no estaba preparado para hacer. Pero tampoco me podía quejar. Entonces una parte de mí fue negando eso, y eso tuvo unas consecuencias. Yo empecé a trabajar con 16 años, y desde el primer momento en que empecé a trabajar empecé con esas consecuencias, con algunas de esas consecuencias. Las primeras, que empezaron a pasar por medicamentos. Se me empezaron a inflamar partes de la pierna. Claro, estaba haciendo fuerza. Para una persona que no había hecho deportes nunca, de repente estaba haciendo cosas que no había hecho jamás. Entonces me vi que empecé con medicamentos, muy poco a poco. Hacia los 19, 20 años vino la primera lumbalgia. No sabía lo que era, sinceramente.
Y luego empezaron a venir otras, ¿no? Como digo, a mí nadie me creía. Nadie me creía. Esto derivó en una situación en que me vi con 28 años y el cuerpo totalmente destrozado. Estaba torcido hacia la derecha, estaba así, me estaba quedando así. Por no cuidarme, por no tener... por no cuidarme, pero por no cuidarme los demás y por no haberme sabido cuidar yo. Creo que también vine de un entorno donde me faltaron esas herramientas necesarias para aprender a cuidar el problema que tengo. De hecho, recuerdo que en una época bastante complicada quise solicitar la discapacidad, que me dieran un reconocimiento legal de la discapacidad. Y en cuanto me vieran entrar por la puerta me dijeron, bueno, tú caminas, a ti no te corresponde una discapacidad. Yo me quedé alucinado, sinceramente. Dicho por un asistente social. ¿Qué voy a decir? Bueno, para este entonces yo ya estaba viviendo en España, yo ya llevaba unos años viviendo en España y me di cuenta que pasaban 6 meses, un mes en cama. 6 meses, un mes en cama. 6 meses, un mes en cama. Ya estaba entrando en una dinámica bastante dura. Y los medicamentos eran cada vez más fuertes. Llegó un punto en el que me dijeron, lo próximo es morfina. Entonces ahí es cuando mi cabeza hizo clic y dije, esto hay que solucionarlo. Empecé a buscar alternativas, he hecho de todo. Quiropráctica, natación, fisio, reeducación postural, gimnasio, no sé qué más me estoy dejando. He hecho de todo, he buscado un montón de alternativas porque me di cuenta que ya las pastillas, mismo las pastillas para protegerme el estómago, ya no me hacían nada. Yo con 24 años, 25 años, sí, 25 años probablemente, las pastillas para protegerme el estómago ya no me lo protegían, me estaba destrozando el hígado de tanta medicación. Entonces, tenía que buscar una alternativa porque es que, sí, podía calmar el dolor, pero es que mi cuerpo se estaba destrozando. A mí me han dicho, tú tienes el cuerpo de una persona de 80 años, con menos de 30. Entonces llegó un momento en el que me hice la pregunta y me dije, ¿qué tan grave es lo que tengo? Cuando te anulan la voluntad, cuando te castran psicológicamente, como ha sido mi caso, uno pierde noción del ser. Entonces llegó el momento en el que me hice esa pregunta, ¿qué tan grave es lo que tengo? Cuando me puse frente a mí para reconocerme, para aprender, para conocerme. Entonces tuve que tomar el camino difícil. Siempre tomé el camino difícil, Ojo, siempre fui del camino difícil, siempre fui del camino más largo. Pero empecé a aplicarlo como una manera de vida, como una forma de vida. Fue una inversión en salud, porque claro, los medicamentos son baratos, entre comillas. Tú vas al médico y te dispensan calmantes como el que vende caramelos. Pero cuando quieres tomar una alternativa, los tratamientos, ese tipo de tratamientos, son caros. Afortunadamente lo pude hacer, me he encontrado con muy buenas personas que han empatizado conmigo, con lo que tenía. Nadie me dio nada, nadie me regaló nada, ojo. Pero todo eso me ayudó y después de varios años pude dar vuelta. Fijaros a día de hoy cómo tengo la espalda. O sea, sí, la escoliosis está, pero prácticamente no se nota. ¿La hernia está? Sí. He conseguido reducir el nivel de dolor. Yo tengo un nivel de dolor muy alto. En una escala del 1 al 10, mi nivel de dolor normal está entre el 7 y el 8.
lo he reducido al 5, pero lo he reducido al 5 a fuerza de muchísimas cosas. Reflexiones, lecturas, pero digo lecturas de estas para... No hablo de libros de autoayuda, sino cosas que me ocupen la mente, porque yo aprendí con 7 años que leyendo me olvidaba del dolor, me concentraba en otra cosa. Entonces fui asimilando todos esos conocimientos de la vida, esas experiencias, para buscar la manera de equilibrarme y poder estar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por eso también es que estoy o escribo, o música, o creando cosas. No es tener la cabeza ocupada, sino es que el dolor no gane. Que el dolor no me gane. Y bueno, así llego más o menos a donde estoy ahora. No soy un conformista, porque no lo soy. A mí me dicen, eres muy positivo. No, no soy un positivista. Pero he aprendido que hay dos caminos. O lloras o sigues. Y yo elegí seguir. Dentro de mi universo, y puedo equivocarme, está lleno de blancos y negros. Porque me he visto en situaciones en las que he tenido que optar por un lado o por el otro. Podría ser un resentido. Mis padres no me dieron los cuidados que necesitaba. O puedo no serlo y agradecer de que he tenido la suficiente visión como para aprender a cuidarme solo, como para aprender a enfrentarme a mi problema, como para poder solucionarlo yo mismo. Puedes culpar a los demás. Me la puedo agarrar con el chofer de autobús. ¡Ay! Me has atropellado, te mereces lo peor del mundo, ojalá vayas al infierno. O puedo estar agradecido. Porque estoy agradecido. Porque tengo una vida extraordinaria. Y una vida extraordinaria no es una vida de lujos y placeres. Una vida extraordinaria es una vida que sale de lo normal. De lo ordinario visto como lo normal, no en el sentido peyorativo. Tengo una vida diferente. Y un punto de vista diferente también. Afortunadamente, puedo vivir en una dualidad. Porque a simple vista, a menos que me ponga un pantalón corto, y no siempre me ha pasado con pantalón corto, a simple vista no se nota lo que tengo. Entonces, sé cómo es el mundo de la persona que no tiene discapacidad, porque hay personas que ni saben lo que tengo, pero también sé lo que es el mundo de las personas con discapacidad porque lo vivo permanentemente. Entonces, puedo tener los dos puntos de vista a mi alcance. Tengo las dos maneras de pensar, las dos maneras de vivir, las dos maneras de ver. Y puedo armar un equilibrio, como el yin y el yang. Entonces estoy agradecido de poder tener eso. Y por otro lado también digo, ¿de qué me puedo quejar? Camino. Hay veces que tengo muchísimo dolor y cojeo. Hay veces que me ha tocado estar en la cama sin poder salirme. Hay veces que no puedo hacer un montón de cosas que quiero. Pero hay otras que sí, hay otras que aprendí a hacerlas de manera diferente. Y os voy a contar una cosa, para valorar lo que tenemos, y no quiero ser un conformista porque, como digo, yo no lo soy. Pero como dije antes, yo conocí a un nene que se llamaba José, que entró a la sala de intervención y no salió. Y me di cuenta que no salió cuando yo era adulto. Porque no sé qué excusa me dieron mis padres. No lo recuerdo. Pero no lo vi nunca más. Sabía que iba a una intervención porque estaba muy ilusionado y no lo volví a ver nunca más. Me tocó ver una vez en el hospital una cosita que nunca supe si era un niño o una niña. Sin brazos, sin piernas, quemada totalmente. En una silla. ¿De qué me tengo que quejar yo? ¿De que me duela? ¿De que me miren?
una vez en el hospital. Argentina es un país con muchas desigualdades. Y la gente del interior del país muchas veces no tiene recursos. Y había una señora con un niño que podía tener tranquilamente 8 años, 9 años, 10 años, que era ciego, sordo y mudo. Se comunicaba emitiendo sonidos y la madre entendía cada uno de esos sonidos. La mujer había viajado en autobús, no tenía ni siquiera hotel, dormía en el hospital. Lo llevaba en brazos porque no tenía dinero para comprar una silla. Y yo me quejo. No me puedo quejar. Porque soy un afortunado. Entonces, ese es el tipo de mensaje que yo quisiera transmitir en este canal. Que es disruptivo. Porque está lleno de discapacitados enfadados y lleno de gente con un montón de rencores y de rabias. Yo no soy un positivista. Pero la vida sigue. Y tenemos un montón de otras cosas. Y podemos hacerlas. Ese es el mensaje que pretendo transmitir. Por último, y para despedirme, y esto está quedando más largo de lo que yo pensé, quiero citar un pasaje de la Biblia, no lo voy a leer. Y no es por ponerme místico ni nada. Yo crecí en un entorno católico, entonces he crecido con la religión muy metida. No solo entorno católico, también evangelistas. O sea, digamos que sin ser sectarios la religión ha estado bastante presente. Esto lo compartí hace un tiempo con una madre. Y creo que le llegó el mensaje. Y quiero transmitirlo también para quien le pueda servir. Porque a veces uno da un mensaje, pero si tú no estás receptivo, no lo vas a recibir. Entonces, para quien esté abierto a recibir el mensaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los apóstoles le preguntan, Maestro, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido así? Y Jesús le respondió, no pecó ni este ni sus padres. Nació así para que pueda hacerse la obra de Dios. Esto no es un consuelo de tontas. Pero en vez de preguntarnos por qué, preguntémonos para qué. Muchas gracias. Les pido, si os ha gustado esta historia, tengo mucho para contar. Podéis dejarme un comentario, podéis suscribiros, podéis darme un like, podéis compartir, podéis hacer llegar el mensaje a quien le pueda servir. Y bueno, ya iré contando poco a poco más cosas. Muchísimas gracias.